Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Para los que no me conocen, el Señor me dio la bendición de estar aquí en Highview en español por 8 años y doy gracias al pastor Osvaldo por la invitación a predicar. Y ahorita, hace un par de meses, Highview ustedes nos enviaron a plantar Campus Norte, al norte de Louisville, que es el centro de Louisville, cerca del río, y ahí estamos, gracias al Señor. Y es un privilegio estar hoy aquí y abrir la palabra del Señor con ustedes. Vayan conmigo a Lucas 3. Hemos ido en el Evangelio de Lucas hablando de las buenas nuevas de gran gozo. Y hoy vamos a ver que estas buenas nuevas, el Señor usó a Juan el Bautista en preparación para hablarnos de estas buenas nuevas del Señor. Vamos a leer en Lucas 3, vamos a leer hasta el versículo 22 y de ahí vamos a orar y comenzar. Síganme con la vista. La palabra del Señor dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Y toda carne verá la salvación de Dios. Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él les bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban: ¿qué pues haremos? Juan les respondía: el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, le respondió Juan. También algunos soldados preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, Juan les habló a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Y también con muchas otras exhortaciones Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Oh Dios Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque en el Evangelio encontramos a Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, Dios encarnado, que habitó entre nosotros y que Juan el Bautista proclamó y preparó el camino en preparación para el Mesías, para el Rey prometido, el único que podía venir
a rescatarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Ayúdanos hoy, Señor, a que veamos primeramente nuestro pecado, porque tú, Señor, eres santo, santo, santo. Pero que también veamos al glorioso Salvador, santo, 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 que nos salvó, nos perdonó, nos purificó, nos limpió al dar su vida en la cruz, derramando su sangre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oh Dios, ayúdanos a ver por el poder de tu Espíritu, por el poder, Señor, de tu palabra, que hoy escucharemos aquí, que podamos también ponerla en práctica y que el Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el tiempo habían heraldos que anunciaban, iban adelante como comitiva de parte del rey, y estos heraldos muchas veces anunciaban que venía el rey, que iba a llegar el rey. También algunos heraldos estaban en las puertas, en las torres de las murallas, y si venía el enemigo, también anunciaba que el enemigo iba a llegar, que venía el enemigo, y anunciaba al pueblo para que el pueblo no estuviera dormido, sino que estuviera alerta, estuviera velando. Y eso es lo que vemos en Juan el Bautista, un hombre, un nazareno que vemos que estuvo en el desierto, un hombre que Dios lo apartó desde el vientre, como vimos en los capítulos pasados, desde el vientre de su madre Elizabeth. Dios lo apartó, lo llenó del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo aparta para esta obra de heraldo del rey, del Mesías que había de venir, de Jesucristo. Y Juan el Bautista lo hace de una forma magistral, inspirada por Dios. Él te va a decir hoy que si no te arrepientes, la ira venidera del Señor viene por los que no se arrepienten, anunciando como este heraldo, advirtiendo del peligro, advirtiendo de que todos hemos pecado y que nos hemos rebelado contra un Dios santo. Pero también Juan el Bautista, de una forma inspirada por el poder del Espíritu Santo, nos dice y nos anuncia, prepara el camino de este rey, dando las buenas nuevas de que iba a venir uno que iba a bautizar en espíritu y fuego. Y vamos a ver todo esto más adelante. Entonces lo que vamos a ver hoy es el evangelio, un evangelio de arrepentimiento y fe. Y ese es el evangelio que predicaba Juan, un evangelio de arrepentimiento. Pero esa es la primera parte, es como una bisagra. En una bisagra hay dos partes. La primera parte es el evangelio de Juan, de arrepentimiento, este evangelio de arrepentimiento, del perdón de los pecados, como vamos a ver en el versículo 3. Y la otra parte de la bisagra es la fe. Inseparable, arrepentimiento y fe es, como alguien dijo, el pastor Sugel Michelén, es un solo movimiento. Si yo muevo mi cabeza de aquí a aquí, ¿cuántos movimientos hice? Dijo el pastor Sugel. Bueno, uno. Si muevo mi cabeza de aquí a aquí, así es el arrepentimiento y la fe. Están unidos. Y hoy vamos a ver eso. Y Juan, primero, quiero que veamos en los primeros versículos, Juan predicaba un evangelio de arrepentimiento. Nosotros también debemos predicarlo. Ese es mi primer punto ahí. En el año 15, si leen conmigo en el versículo 1, del imperio de Tiberio César, emperador romano. Tiberio César era el emperador romano, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea. Sabemos que Poncio Pilato era gobernador de esta parte de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea. Tetrarca ahí significa que tenía una cuarta parte del reino, o era gobernante de esta región de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino, dice, la palabra de Dios a Juan. ¿Qué vino? La palabra de Dios a Juan. ¿Por qué vino la palabra de Dios a Juan? Porque Juan es el profeta, es un profeta igual que los demás profetas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Y Juan es un profeta.
Y vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vemos que Juan tenía un estilo de vida de un nazareno. Dice Juan el Bautista en Mateo 3:4 que Juan el Bautista era un hombre bien peculiar, y Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Y mientras Juan estaba en el desierto, mientras Juan estaba preparándose para la obra que el Señor le había encomendado, el Señor vino a él y le dio palabra de Dios vino a Juan. Y el versículo 3, ¿qué fue esta palabra y esta asignación hacia Juan? La vemos en el versículo 3, que dice: y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Algo que tenemos que saber es que los judíos bautizaban prosélitos gentiles que se querían hacer judíos. Habían prosélitos que querían convertirse al judaísmo y los judíos los bautizaban. Era una práctica común en el tiempo del Antiguo Testamento. Lo vemos en la práctica en el tiempo de Juan. Lo único de Juan y lo diferente era que Juan estaba bautizando judíos. Y Juan estaba bautizando judíos en el Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y este bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados es en preparación a la llegada del Mesías. Recordemos que todo el Antiguo Testamento, las personas que vivieron antes de Cristo veían al Mesías prometido como una sombra. Lo veían como alguien que había de venir, como alguien que iba a llegar, iba a redimir a su pueblo. Por ejemplo, los jueces esperaban que llegara un redentor que los redimiera, pero todos fallaron y volvieron a pecar. Y Jesús es el juez perfecto. Vemos que David y habían reyes, diferentes reyes, y ellos no liberaron al pueblo totalmente, pero vemos que Jesús es el rey sempiterno, el rey eterno, como nos decía en los capítulos primero, que va a reinar por siempre, que Dios le ha dado toda autoridad. Él es el rey perfecto, Él es el sumo sacerdote perfecto, Él es el profeta perfecto. Jesús es mayor. Y vemos que este arrepentimiento para el perdón de los pecados, esta sombra que vemos que Juan, él mismo sabía: viene uno que no soy digno de desatar aún la correa de sus zapatos. Viene uno que es el Mesías, el prometido. Y Juan sabe que él es la voz, que él es este heraldo que va hablando y que predica al pueblo de los judíos mientras este Mesías llega. Predica de arrepentimiento, que se arrepientan. ¿Por qué de arrepentimiento? Porque sabemos, como vemos en la palabra del Señor, que el Señor es santo y el Señor siempre demanda de su pueblo que también sean santos como Él es santo. Pero tú y yo sabemos algo: ninguno de nosotros puede llegar al estándar, a la perfección de la santidad de Dios. Ninguno de nosotros. Todos hemos caído, hemos separado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No llegamos al estándar. Todos hemos pecado. Y ahí es donde entra este evangelio de arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque lo único que nos queda es clamar a un Dios santo, a un Dios santo que nos perdone, un Dios santo que haga algo para que podamos ser salvos. Porque si su justicia cae, todos morimos. Todos morimos y todos estamos condenados. Mira lo que dice Hechos 19:1-7, explicando el bautismo de Juan. No tienen que buscarlo, pero síganme mientras lo leo. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó
con el bautismo de arrepentimiento. Escuchen bien, con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera, escuche bien, en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Entonces, este bautismo de arrepentimiento es para que creyeran en aquel que vendría después de Juan. No es que Juan salvaba, no es que este arrepentimiento o que las personas eran salvas solo por arrepentirse de sus pecados quitando a Jesús de la ecuación. No, toda la gente, como dice Romanos 3:25, que Dios pasó por alto los pecados pasados hasta que se cumpliera que Cristo iba a morir, hasta que se cumpliera que el Mesías que fue prometido a Abraham, que de la simiente iba a venir uno, que fue prometido a David, que iba a venir uno que iba a reinar eternamente. Vemos que todos han sido salvos por fe. Abraham fue salvo por fe. Romanos 4 nos habla de eso y nos dice que Abraham no fue salvo por sus obras, sino que fue salvo por fe, porque creyó a Dios, creyó en este Mesías Salvador futuro, como una sombra, sí, pero creyó en el Mesías prometido. Y es lo que nos dice en Hechos 19:1, 4. Y Pablo le dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Recordemos que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. Recordemos que el Espíritu Santo en Jeremías, Zacarías nos habla que una profecía nos habla de que Dios iba a enviar a su Espíritu, iba a derramar su Espíritu sobre todos aquellos que Él iba a cambiar su corazón de piedra por uno de carne. Y en Juan 14:17 nos dice que el Espíritu de Santo iba a venir a morar, a estar en nosotros. Y en Juan 14 Jesús nos dice: e iré, pero no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, enviaré un consolador, enviaré al Espíritu Santo. Y de este es el bautismo que hablamos nosotros los creyentes ahora, el bautismo del Espíritu Santo que comenzó en Pentecostés, en Hechos 2, y vemos que comenzó ahí. Toda persona que nace de nuevo ahora en Cristo es bautizada por el Espíritu Santo, que regenera al hombre muerto, da vida, cambia su corazón de piedra por uno de carne, y también nos da arrepentimiento y fe. Y ahí es donde todos los antes de Jesús veían esta promesa, y este es el bautismo de arrepentimiento, del perdón de los pecados que habla Juan. Pero luego sigue diciendo: Juan fue esta voz, que se arrepientan, que crean en este Mesías que es Jesús. Y nosotros también debemos ser esa voz que predica un evangelio de arrepentimiento y fe. Muchas veces nosotros, o muchas iglesias, o otras personas, nos avergonzamos. Y quizá tú dices: nosotros estamos en una iglesia que predica el evangelio sano y no nos avergonzamos. Pero déjame darte algunos ejemplos. Muchas veces has estado con un familiar que quizá está en pecado grave y te has avergonzado, y no has querido hablar, y no has querido arruinar la cena, y no has querido quizá hablar de este evangelio del arrepentimiento, de que tienen que arrepentirse. O muchas veces también tú tienes pecados ocultos o áreas donde nuestro viejo yo todavía, ese pecado remanente que no confesamos, que no nos arrepentimos, sino que lo guardamos ahí y pensamos automáticamente: Dios es un Dios de gracia y Él me perdona, y hago una oración superficial. Y es cierto, Él te perdona, en Cristo ya te ha perdonado. Sin embargo, el que ama mucho es porque sabe que se le ha perdonado mucho, y el que se ha arrepentido es una persona transformada del corazón hacia afuera. Y luego Juan sigue diciendo en el versículo 4: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, refiriéndose a Isaías 41:5, dice, hablando de él mismo:
voz del que clama en el desierto. Es un clamor que dice: preparen el camino del Señor. El Rey viene, preparen el camino, el Mesías viene, el Salvador del mundo viene. Ahora hagan derechas sus sendas. Arrepiéntanse, otra forma de decir arrepiéntanse. Hagan derechas sus sendas, porque Él viene. Y Él viene a salvar y a buscar lo que se había perdido. Sí, en su primer venida Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también los incrédulos, los que rechazan a Jesús, los fariseos, los saduceos aquí, estos Herodes, todos estos, Poncio Pilato, todos aquellos que rechazan a Jesús, Jesús también trae condenación para ellos, porque han rechazado al Mesías. Y si no se arrepienten, todos los que no se arrepientan serán condenados. Y quizá tú dices: yo no soy como Poncio Pilato, yo no soy como Herodes, yo no soy como estos malévolos hombres de la historia. Mi punto es este: como dice Lucas 13, no importa si fueron muertos por una torre que les cayó encima, no importa si fueron muertos en un accidente, no importa si mueren en una guerra, no importa si mueres en el bosque, no importa dónde mueras, todos un día vamos a morir. Y si no te arrepientes, también perecerás. Si no enderezas tus caminos, también perecerás. ¿Por qué? Porque el Mesías ya vino. Y Juan lo dice: todo valle será rellenado, será llano, todo monte y collado rebajado, lo torcido se hará recto. Él viene a salvar y a buscar al perdido, al que se arrepiente. Pero también Él viene también. Un día regresará a juzgar a todos aquellos que lo han rechazado y que en su incredulidad han rechazado al Mesías. Y lo torcido, dice, se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, porque el Mesías está ahí. Todo lo hará, lo enderezará, todo lo hará llano, todo será posible. ¿Hay algo imposible para el Señor? Como veíamos en los capítulos anteriores, nada es imposible para el Señor. Él puede salvar a la persona más despiadada, más pecadora. Él la puede salvar, pero si no te arrepientes, no hay esperanza, porque la incredulidad, no hay salvación en la incredulidad. Pero dice: y toda carne verá la salvación de Dios. Y esto me parece a mí que incluye a los gentiles también, porque toda carne verá la salvación de Dios, que ese es el pacto abrahámico, que vemos que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo Jesús son benditas todas las naciones. En Cristo Jesús, hermanos, tenemos esperanza. Todos los países aquí reunidos, todas las personas tenemos esperanza en Cristo Jesús. Entonces, recuerda, lo primero, Juan predica un evangelio de arrepentimiento, nosotros también. Segundo, eres salvo por Jesús solamente, no por tu religiosidad. Así que arrepiéntete. Escucha bien: eres salvo por Jesús solamente, no por tu religiosidad. Así que arrepiéntete. Por eso Juan decía, versículo 7, a las multitudes que acudían para que Él les bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? ¿Quién les enseñó? Era como que les decía: ¿piensan ustedes que por su religiosidad, que por seguir todos estos rituales, ustedes van a huir de la ira venidera? No, hermanos, no es por nuestros rituales. No es porque yo me vaya de rodillas desde aquí hasta el downtown. No es porque yo ayude a todos los pobres. No es porque yo me congregue todos los días. No es porque mi abuelita fue cristiana y yo creo que yo soy cristiano. No es porque yo creo que en Jesús puedo tener una mejor vida aquí y ahora. No se trata
de nada de eso. Se trata de que Juan predicaba, como decía el hermano Roberto que predicó en Norte hoy, está predicando un evangelio de arrepentimiento de la ira venidera. Un evangelio que te dice, si no te arrepientes, la ira de Dios vendrá. Y mira lo que dice Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Y luego Hebreos 10:17 dice lo siguiente, Hebreos 10:13 dice: horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y vemos Hebreos 10:31, perdón, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Salmos 1:6 dice: porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios santo. Y es lo que dice aquí: ¿quién les enseñó a ustedes que pueden huir de la ira venidera? Viene. Sofonías habla del día del Señor, de ese día cuando Él va a regresar a juzgar a todos, y toda rodilla se doblará delante del Rey soberano, y todos nosotros daremos cuenta al Señor. Y si no fuera por la gracia de Dios en Cristo, todos estaríamos perdidos. Pero gloria a Dios, porque eres salvo por Jesús solamente, no por tu religiosidad. Hermanos, si este año es una buena meta congregarnos más, es una excelente meta leer la Biblia, es una excelente meta hacer muchas cosas, hagámoslo. Pero si eso no hace que ames, confíes, obedezcas más a Jesús, hermanos, algo está fuera de base, algo no está conectando. Porque si tú y yo no crecemos en un amor por Jesús, no estamos en el evangelio del arrepentimiento y fe. Fe, arrepentimiento es rechazar, es dejar todo lo malo, es rechazar el pecado, dejar la vieja vida atrás. Y fe es confiar, amar, obedecer a Jesús, creer en su vida, muerte y resurrección, creer que por su obra en la cruz podemos ser salvos. Y por lo tanto, si tú ya has nacido de nuevo, como dice Efesios 2:8-9, por gracia son salvos por medio de la fe. Esto no de ustedes, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, no por obras que nosotros hagamos. ¿Y dónde quedan las obras? Ahí es donde vemos que es un resultado de andar en el milagro de la salvación. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, ya nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Cristo ya preparó de antemano. Y es lo que Juan nos va a decir aquí, versículo 8: por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Vivan una vida transformada en su corazón hacia afuera. Comienza en nuestro corazón. Y dice: no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Ellos pensaban que por ser el Israel nacional, por haber nacido, por haber sido descendientes de Abraham, ya estaba garantizada su salvación. Pero todos sabemos que antes de Cristo, durante Cristo y después de Cristo, nadie puede ser salvo fuera de Jesús. Él es el único autor y consumador de la fe. Todos los que crean, todos los que se arrepientan, deben hacerlo en base al Mesías prometido, al Salvador del mundo, que iba a venir a perdonar y a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y esto es necesario porque todos nosotros a veces pensamos así. Muchas veces pensamos: yo ya he servido en la iglesia, soy un líder de grupo, soy un líder de esto,
soy pastor, y empezamos a poner otras cosas más que a Cristo. Hermanos, si tú y yo estamos aquí, es por la pura gracia y misericordia de Jesús, no por nada de lo que nosotros hayamos hecho, sino por la pura misericordia. Y eso te debe dar compasión por los perdidos. Algo que he aprendido estos meses en la plantación del Campus Norte es que si Dios no pone esa compasión en nosotros, nosotros no lo vamos a hacer. Estamos cómodos, y si Dios no pone ese amor por las almas perdidas, no lo vamos a hacer. Y hoy quiero animarles, como han sido fieles este tiempo, que sigamos predicando este evangelio de arrepentimiento y fe. Y mi exhortación es esta: hay que predicarlo desde aquí del púlpito, vital, esencial, cada domingo, cada que podamos. Pero también hay que salir de nuestras trincheras e ir afuera y predicar el evangelio de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino y la gente está muriendo sin Cristo, y solo Dios sabe quiénes son los salvos. Solo Dios sabe quiénes son los elegidos. No es tu trabajo saber quiénes son. Tú no eres un policía de la salvación. Tú eres un mensajero del Rey. Y tu trabajo y mi trabajo es anunciar este mensaje. Y si no lo hacemos, hermanos, si no lo hacemos, ay de mí, dice Pablo, si no lo hago. Si lo hago, bien, dice Pablo, bien que lo anuncio. Pero si no lo hago, ay de mí, dice Pablo, si no anuncio este evangelio. Porque la mitad, hermanos, de la ecuación es la conversión. Te arrepientes y crees en Jesús. Esa es la mitad del discipulado. Pero hay una cosa que se nos ha olvidado. La otra mitad es hacer discípulos. Y el hacer discípulos, hermanos, no comienza, como James Montgomery Boyce decía, no comienza hasta que la gente ya está sentada aquí. Hacer discípulos comienza desde el momento que tú estás evangelizando, porque Jesús no le dijo a Nicodemo: vete a tu casa y cuando te conviertas regresas y te comparto el evangelio. Jesús le empezó a hablar del Espíritu Santo, de nacer, le empezó a hablar doctrina ahí mismo, lo empezó a hablar ahí y le enseñó la palabra. Y muchas veces nosotros queremos que la gente sea como nosotros, pero no se trata de nosotros, se trata del mensaje del evangelio y que somos salvos solamente por Jesús. Y dice el versículo 9: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Sabemos que este fruto será echado al fuego. Vemos en el versículo 9, en esta parte de Lucas, todo dice: puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Se acuerdan la imagen de Salmo 1? Del árbol del hombre que camina y se deleita en la ley del Señor. Dices que es como un árbol frondoso, que está como en corrientes de agua, que da fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Es la vida de Cristo en nosotros, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y Cristo se ve reflejado en nosotros. Aún, hermanos, se ve reflejado para que demos este fruto. No es presumir. El párrafo vemos también aquí que está cargado de juicio, porque el que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y vemos que Juan condena a sus oyentes comparándolo con víboras que intentan huir de la ira venidera. La ira de Dios es un tema importante en todo aquí. Y vemos esta parte de los árboles, dice: no han sido talados, pero la advertencia es clara. Entre tanto, Juan recuerda a su audiencia que el arrepentimiento debe mostrarse en frutos apropiados. Estamos unidos a la vid, como dice Juan 15. Estamos unidos a Cristo. Si estás en Cristo, debes dar frutos de arrepentimiento. Y es lo que está Juan hablando aquí, preparándonos
para un arrepentimiento cristocéntrico, mesías-céntrico, si se puede decir. No confiar en tu propia salvación, sino confiar en la única forma de salvación. No hay otro evangelio. Gálatas 1. El único evangelio es por medio de la gracia, a través de la fe en Cristo Jesús, cuando te arrepientes y crees en Cristo Jesús. Si tú no crees en la vida, muerte y resurrección de Cristo, clama a Él en arrepentimiento, porque uno de los mayores pecados en este sentido es la incredulidad. Y todos, hermanos, gloria al Señor, como dice Efesios 2:4, que Dios es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados. Si hoy estás aquí, recuerda, hay una advertencia clara para los que no se arrepientan de sus pecados, pero también hay una advertencia, una buena nueva de gran gozo para los que crean en Cristo. Y ese es mi tercer punto. El arrepentimiento se ve en vidas transformadas en el corazón y acciones. Versículo 10. Mira lo que dice: y las multitudes les preguntaban, ¿qué pues haremos? ¿Qué pues haremos? Juan les respondía, no les respondió, hermanos, como los diccionarios. Uno busca una palabra en un diccionario y la respuesta es más complicada que la palabra. Y a veces uno no entiende lo que uno lee. Juan, simple. Juan viene y les dice, Juan les respondía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Hay una actitud del corazón ahí. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Los recaudadores de impuestos trabajaban para el imperio romano y extorsionaban a los mismos judíos. Mateo fue uno que el Señor lo salvó, el discípulo. ¿Y qué les dijo? No exijan más de lo que se les ha ordenado. Les respondió Juan. ¿Se acuerdan? La retribución, Levítico lo habla: si alguien peca, que lo retribuya. Y dice, no roben. También algunos soldados, estos soldados no eran soldados romanos, eran soldados judíos, quizá estaban con los recaudadores de impuestos, cuidaban a las autoridades ahí de los judíos, de los de arriba. ¿Y nosotros qué haremos?, le preguntan estos soldados. A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Uno esperaría, hermanos, que le diga unas cosas bien profundas y que le diga, oh no, tú tienes que hacer esto para ganarte esto. Pero un corazón transformado se refleja en vidas transformadas, no para ganarte la salvación, sino como resultado de ese gran amor, de ese sacrificio de Cristo en la cruz, que te quita el corazón de piedra y te da uno nuevo de carne, que hace morir tu viejo yo. ¿No suena como 1 Corintios 6, 10, 11 eso? Que los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren lo que dice: antes de que juzgues a alguien más, esto eran algunos de ustedes, esto éramos algunos de nosotros, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿No es lo que dice Efesios 4:28 también, 30? El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. A veces también, hermanos, cuando estamos en la fe y escuchamos al recién convertido que se le sale una palabrota y le corregimos con amor, pero a veces pensamos que al día siguiente ellos tienen que cambiar totalmente. Y sí, hay un cambio, pero la Biblia nos enseña de eso. Y dice en el Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala,
sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de redención. Entonces vemos algo dulce del evangelio del arrepentimiento y fe, algo dulce que da frutos buenos. Da frutos buenos. El que robaba ya no robe, el inmoral ya pide perdón. Y tú dices, ¿y cómo lo puedo hacer eso, pastor, en este país con dificultades? Trata de hacer todo, como dice Colosenses 3:23, para la gloria de Dios en Cristo, porque al Señor servís. Y dice, con una actitud de tu corazón de agradecimiento, porque al Señor lo hacen. Porque al Señor lo hacen. Hermanos, si nosotros nos levantamos todos los días así, poniendo nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, creyendo que nuevas son sus misericordias cada mañana, les aseguro que vamos a levantarnos con una fe renovada, con una fe creyendo en Jesús cada día, porque Él nos da la victoria. Y Él nos ayuda en momentos de duda, en momentos de prueba. Él es el que pone el querer como el hacer por su Espíritu Santo. Y Él es el que te da la fuerza. Y esfuérzate en su gracia. Sé diligente en su palabra. Y nos recuerda eso. Es una actitud del corazón. Es una actitud del corazón. Recuerda que la aplicación de la Biblia va al corazón y va a las acciones. Yo puedo servir a mi hermano con una sonrisa en mi cara, pero en mi corazón yo estoy echando fuego y estoy condenando a ese hermano, o estoy siendo indiferente contra mi hermano. Y por eso la aplicación es que viene de un corazón renovado. No que siempre lo hacemos con el mayor gozo, pero lo hacemos. Estamos recordándonos el evangelio todos los días, porque hay momentos que yo no lo quiero hacer y me recuerdo, debo hacerlo por amor a Cristo. Y voy a su palabra otra vez y me lleno de su palabra. ¿Para qué? Para conocer más a Jesús. Y entonces eso nos lleva a nuestro último punto, que el Mesías ya vino. Arrepiéntete y cree en Él. Mira lo que dice aquí. Juan afirma el valor de Jesús. Juan afirma lo valioso que es Jesús para él. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan si no sería el Cristo, Juan les habló a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Wow. Esto lo que está viendo es que Juan sabe que Jesús es valioso, es mayor, es poderoso, es Jesús encarnado, es Dios encarnado, es Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Y vemos que es Jesús que vino a habitar entre nosotros. Es el ungido que vendría a salvarnos, el Mesías. Eso significa Mesías, ungidos, que vendría a salvarnos. Pero también Él vendría a bautizar con Espíritu Santo. Significa que iba a enviar. Recordemos que el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo, enviado para morar en los creyentes, regenerar, aplicar la salvación en los creyentes, y mora en el creyente. Nosotros los creyentes somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, mora en los creyentes. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros no creemos en una segunda experiencia del bautismo en lenguas. No creemos que esa es una segunda experiencia. Creemos que el bautismo del Espíritu Santo es al momento de la salvación. Es cuando Dios te salva y envía al Espíritu Santo a morar. Ese es el bautismo del Espíritu Santo.
Hay otra área que creemos es la llenura del Espíritu Santo, que es esas áreas que el Espíritu Santo controla, áreas del pecado remanente en nuestras vidas, que vamos a seguir luchando hasta que estemos con Cristo, que el Espíritu Santo va tomando control. Entonces el bautismo sucede en el momento de la salvación, de la regeneración, en ese mismo momento cuando respondemos luego en arrepentimiento y fe. Y vemos que Malaquías, pero también dice fuego. Fuego está hablando en un sentido, los comentaristas ahí, de juicio. En un sentido de juicio. También Jesús va a bautizar en un sentido de juicio. Mira lo que dice Malaquías 3:2 y 3. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos, y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Y luego en Malaquías 4:1, porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, por un lado Jesús purifica a los suyos, los purifica porque Él es un Dios santo, pero por otro lado la ira de Dios también, Jesús muere también, porque un día va a haber juicio a los incrédulos, a los que no se arrepientan. Y Malaquías 4:1 profetiza de este día que dice: porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no los dejaré ni raíz ni rama. Viene ese día, el día santo y terrible, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, como dice Hebreos 10:31. Y Juan afirma la santidad y la autoridad de Jesús. Versículo 17: el bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego que no se apagará. Vemos que el bieldo es una herramienta agrícola usada para aventarse, separar el grano de la paja después de la trilla, lanzando la mezcla al aire para que el viento se lleve la paja y el grano pesado caiga. Lo que significa esto es que el juicio de Dios, donde Jesús, el que tiene el bieldo, que es Jesús, el juez, separa a los justos, que es el trigo, de los impíos, que es la paja, como se menciona en Mateo 3:12. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. El infierno es real. El infierno es algo que va a suceder para los que no se arrepientan, para los incrédulos que rechazan al Mesías, y es un fuego que no se apaga. Es una condenación eterna. Y vemos que luego Juan va a afirmar que Jesús es el único que puede salvarte. Él es el único, versículo 18. Y también con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo, de que el único que podía salvar, obviamente, era este Jesús que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y aún vemos que Juan no tenía temor ni de las autoridades. Juan mismo, él murió por causa de predicar este evangelio de arrepentimiento. Y lo vemos en el versículo 19. Pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Vemos que Herodes el tetrarca agarró a la mujer de su hermano, la que era la mujer de su hermano, y su hermano Felipe, era en un sentido como de su hermano Felipe, y eso estaba prohibido en la ley, en Levíticos 20, todo eso estaba prohibido. Y Juan el Bautista lo llama a que se arrepienta. ¿Qué le costó eso a Juan? Que le cortaran la cabeza. Realmente Juan murió porque le cortaron la cabeza por haber reprendido a Herodes. Y vemos que Jesús mismo nos da ejemplo también, que Él murió en la cruz
también. Todos los que predican un evangelio de arrepentimiento serán perseguidos. No es fácil que un hermano venga y te diga, como Mateo 18 lo indica, si ves a tu hermano en pecado, ve y dile que se arrepienta. No es fácil, hermanos, pero es el evangelio que el Señor nos llama. Con gracia, porque todos hemos sido pecadores. Con compasión, porque todos hemos pecado, llevando las cargas unos de otros. Pero vemos que también Jesús nos da ejemplo de esto. Y el mismo Jesús se bautizó. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. Ahora, hermanos, Jesús no se bautiza porque él tenga algo de qué arrepentirse. No, él es sin pecado. Jesús nunca pecó. Él no tiene nada de qué arrepentirse, sino que Jesús se bautiza porque él se está identificando públicamente con los pecadores. Así como nosotros simbólicamente nos bautizamos en agua, recordando la muerte de Jesús y que nacemos a nueva vida, Jesús se bautiza como una identificación pública con nosotros, del sacrificio que él iba a hacer por nosotros. Y por eso lo hace Jesús, por amor a nosotros. Él no está confesando pecados, pues no los tiene. En cambio, él se identifica públicamente con los pecadores. Y luego dice que cuando se está bautizando, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y esta es una de las escenas de la Trinidad, hermanos, hermosa. El Espíritu Santo desciende en forma como de una paloma, dice, y vino una voz del cielo, Dios Padre hablando, que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y déjame decirte esto. Vemos que cómo la Trinidad la podemos explicar en la Biblia. Una forma que me gusta explicar la Trinidad no es yendo a pasajes de Génesis y de Isaías y donde vemos, sino que una forma fácil que lo aprendí de Fred Sanders, un teólogo, es que la Trinidad se ve en la Biblia en una revelación progresiva, el Padre enviando al Hijo, y vemos el Hijo también, el Espíritu Santo procediendo del Padre y del Hijo, como una forma de revelación, de afirmación. En el antiguo pacto, como un alumbramiento, como dice B.B. Warfield, que la Trinidad estaba en un cuarto con la luz bajita. Todo estaba ahí y fue revelado en el nuevo pacto en Cristo encarnándose y el Espíritu Santo viniendo a morar en los creyentes. Y eso es una afirmación de la Trinidad que nosotros podemos ver en la Biblia, y lo vemos claramente aquí, el Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Y luego termina con un montón de nombres, hermanos, que no los voy a, o los voy a explicar todos ahorita. Voy a empezar, no los vamos a explicar, pero la razón, mientras estudiaba, que yo creo por qué está en forma ascendente todos estos nombres. Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí. Y vemos que esta ascendencia de Jesús, esta genealogía de Jesús, vemos que incluye a Abraham, a David, y vemos estas promesas hechas a él. Pero algo importante es que termina con Adán y dice, en el último versículo, si lo leen en el 38, Cainán de Nos, Enos de Set, de Adán, y Adán de Dios. Dice de Dios. Vemos que hace un énfasis que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios encarnado. Él venía en Mateo, la genealogía de ella venía como el Mesías prometido, pero aquí vemos que hace un énfasis que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Crees en Él? ¿Crees en este anuncio? ¿Crees en este anuncio que Juan hizo? Si crees, también arrepiéntete y cree. Recuerda,
Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús. Cree en Jesús como tu único Señor y Salvador. Cree que Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir y murió en nuestro lugar porque Él es fiel y porque Él lo prometió. Y este es un arrepentimiento bíblico. Hechos 3, 19, 20, y con este pasaje termino y vamos a orar. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Arrepiéntanse, conviértanse, crean para que sus pecados sean borrados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio a nuestra alma. Y que Dios también pueda decir: te amo y estoy complacido contigo en mi Hijo amado también. Es un amor de complacencia, que Jesús te ama. Si tú estás en Cristo, Dios te ama por Cristo y Él está complacido contigo en Cristo, y hay perdón y hay gracia. Ven a Él hoy. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recordar que el Evangelio es las buenas nuevas de salvación, de arrepentimiento, de fe, de creer en Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por venir a morir en nuestro lugar y perdonar nuestros pecados, para que todo aquel que cree en Cristo, tú lo perdones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.